Pittsburgh, Pensilvania. Una tarde de verano a principios de los años 70. El calor aplasta las gradas de madera del viejo Forbes Field como una mano enorme que aprieta sin soltarse. Huele a linimento, a tabaco, a cerveza derramada sobre concreto caliente. 3.000 personas. Obreros con las manos todavía manchadas de aceite de la fábrica, madres con niños en brazos, hombres mayores con los sombreros inclinados contra el sol, llenan los palcos con ese ruido sordo y constante que solo tiene el béisbol. El golpe del bate, el silbido de la pelota contra el cuero, el murmullo de miles de voces que en cualquier momento pueden convertirse en un solo grito. En el jardín derecho, un hombre con el número 21 en la espalda espera. No camina. No se mueve como los demás. Se mueve como si el campo fuera suyo, como si siempre lo hubiera sido. Nadie sabe que esta tarde, antes de que el sol termine de caer sobre el horizonte de Pensilvania, algo va a ocurrir que nadie en esas gradas va a olvidar nunca. Hay historias que el mundo del béisbol decide recordar, las estadísticas, los trofeos, los jonrones decisivos, y hay historias que viven en otro lugar, más pequeño y más verdadero, en la memoria de las personas que estuvieron ahí, en las manos de un anciano que no pudo contenerlas cuando las contó. Esta es una de esas. Roberto Enrique Clemente Walker nació el 18 de agosto de 1934 en Carolina, Puerto Rico. Creció en una familia humilde donde su padre, Melchor Clemente, trabajaba en los campos de caña de azúcar. Desde niño, Roberto fabricaba sus propios guantes de béisbol con cartones de leche y sacos de café. Practicaba durante horas con pelotas hechas de trapos enrollados. No tenía spikes. No tenía uniforme. Tenía algo que ningún dinero del mundo puede comprar. Una mano derecha que era literalmente un cañón, ojos que calculaban la trayectoria de una pelota en el aire con la precisión de un instrumento de navegación y una voluntad que ningún obstáculo podía doblegar. En 1955, a los 20 años, Roberto Clemente debutó en las grandes ligas con los Piratas de Pittsburgh. Durante 18 temporadas consecutivas fue el mejor jardinero derecho del béisbol. 4 veces ganó el título de bateo de la Liga Nacional. 12 veces consecutivas fue reconocido con el Guante de Oro como el mejor defensor de su posición en toda la liga. 12 consecutivas. En 1966 fue nombrado el jugador más valioso de la Liga Nacional. En la Serie Mundial de 1971, con 37 años y el cuerpo golpeado por 2 décadas de béisbol de alto nivel, jugó la serie más brillante que cualquier pirata había jugado nunca, bateando 414 con 2 jonrones, y fue nombrado el jugador más valioso de la serie. Y todo eso, todo ese dominio, toda esa grandeza medida en números y trofeos, era apenas la mitad de la historia. Porque Roberto Clemente, según documenta el historiador Samuel O. Regalado y el biógrafo David Maraniz, tenía una práctica que sus compañeros conocían bien y que los periodistas de la época apenas mencionaban. Después de cada partido, cuando los demás jugadores ya se habían ido a los hoteles o a los restaurantes, Clemente se quedaba. Firmaba autógrafos hasta que el último fanático tuviera su firma. No importaba la hora, no importaba el cansancio, no importaba si había ganado o perdido, hasta el último, siempre. Era una promesa que nadie le había pedido que hiciera. Era simplemente quien era. Si esta historia ya te tiene sin palabras, lo que viene va a detenerte en seco. Suscríbete ahora para no perderte ningún capítulo de estas historias que el béisbol oficial nunca te contó. Ya volvemos. Para entender lo que ocurrió esa tarde, hay que entender primero el mundo en el que Roberto Clemente jugaba béisbol. No el mundo de los diamantes de juego y los aplausos, el otro mundo. El que existía detrás de las tribunas, debajo de los uniformes, dentro de los vestuarios donde nadie encendía las cámaras.
Roberto Clemente llegó a Pittsburgh en 1955, proveniente de la organización de los Dodgers de Brooklyn. Era un joven puertorriqueño de piel oscura en una ciudad industrial del norte de los Estados Unidos, en una época en que la segregación racial no era solo una ley del sur, sino una realidad cotidiana del béisbol americano. En los entrenamientos de primavera en Florida, Clemente y los jugadores negros y latinos del equipo no podían comer en los mismos restaurantes que sus compañeros blancos. No podían hospedarse en los mismos hoteles. Los jugadores blancos entraban al restaurante y regresaban con sándwiches para los que habían tenido que esperar en el autobús. Clemente nunca se acostumbró a eso. Nunca lo aceptó en silencio. Pero había algo más, algo que también forma parte del contexto de esa tarde en las gradas. Roberto Clemente era profundamente consciente de quiénes eran los fanáticos que llenaban los estadios. Lo decía en sus propias palabras, documentadas por el biógrafo Bruce Marcussen. Ellos tienen que trabajar en la fábrica o en otros lugares 8 horas al día y trabajan mucho más duro que nosotros y pagan su entrada. Esas palabras no eran retórica, eran su código moral. Cada fanático que pagaba por ver jugar a Roberto Clemente merecía exactamente lo mismo que habría merecido el gobernador de Pensilvania sentado en primera fila. Lo mismo, sin excepción. Y fue ese código, esa certeza inquebrantable sobre el valor de cada ser humano que cruzaba por su vida, lo que hizo posible lo que ocurrió esa tarde. Hay datos sobre Roberto Clemente que la gente recuerda porque son fáciles de recordar. Los 4 títulos de bateo, el brazo que una vez hizo que el guardabosque de los Dodgers, Walter Alston, dijera que era el mejor brazo que había visto en el béisbol en décadas. Los 12 guantes de oro, el hit número 3000. Hay datos que la gente olvida, porque son más difíciles de sostener emocionalmente, que en cada ciudad que visitaba durante la temporada, Clemente visitaba a niños enfermos en los hospitales, que cuando el equipo jugaba fuera, él llegaba a los estadios rivales más temprano que nadie y se quedaba más tarde que todos, siempre con los fanáticos que lo esperaban. Que el general manager de los Piratas, Joe Brown, dijo algo que quedó registrado para la historia. No creo que Clemente haya rechazado a mucha gente que necesitaba su ayuda, si es que rechazó a alguien. No era un santo, era un hombre complejo, con su temperamento, con sus dolores físicos crónicos que la prensa americana transformó en hipocondría, burlándose de él durante años. Tenía el cuello lesionado, la espalda lastimada, los tobillos que cargaban las cicatrices de 2 décadas de lanzarse al suelo para atrapar pelotas imposibles. Jugaba con ese cuerpo roto todos los días porque sentía que debía hacerlo, porque los fanáticos habían pagado por entrar. Y Roberto Clemente no era de los que cobraban sin entregar. Era esa combinación, esa arquitectura particular de grandeza y de dolor y de código moral que no negociaba, lo que hacía que cuando algo inesperado ocurría en el estadio, la reacción de Clemente rara vez era la que los demás anticipaban. La tarde en cuestión comenzó como comenzaban todas las tardes de béisbol en esa Pittsburgh de los primeros años de la década de 1970. El estadio se fue llenando de a poco desde las primeras horas de la tarde. Los que llegaban primero eran los que habían recorrido más distancia. Eso también era una verdad del béisbol popular de la época. Los aficionados que vivían en los barrios cercanos podían darse el lujo de llegar sobre la hora. Los que venían de lejos llegaban al amanecer. Traían sus propias comidas, sus propias mantas si hacía frío, sus propias historias de los años que llevaban siendo fanáticos de los Piratas, de las temporadas que habían seguido por radio cuando todavía no había televisión en sus casas, de los partidos que habían visto y de los que no habían podido ver, pero habían imaginado con una fidelidad
que a veces superaba a la realidad. Entre los que llegaron temprano esa tarde había un hombre mayor. No un hombre mayor como lo son los hombres que se jubilan y tienen tiempo libre y van al estadio todas las semanas. Un hombre mayor que había viajado. Alguien que hacía meses, quizás más tiempo que eso, había tomado la decisión de que antes de que su cuerpo ya no le permitiera hacer el camino, iba a ver jugar a Roberto Clemente en persona. El béisbol latinoamericano de esa época tenía una geografía emocional particular. Había familias en Puerto Rico, en Cuba, en República Dominicana, en Venezuela, en Nicaragua, en todos los países donde el béisbol era religión y no deporte, que seguían las temporadas de Clemente con una intensidad que no tenía equivalente en ningún deporte estadounidense. La radio era el puente. Los periódicos con un día de retraso eran la crónica. Y Clemente era el héroe. El puertorriqueño que había llegado al corazón del béisbol americano y no solo había sobrevivido, sino que había redefinido lo que significaba jugar ese juego con la totalidad del cuerpo y del alma. Para ese hombre mayor que había llegado temprano ese día, ver a Roberto Clemente no era ver a un atleta. Era algo que no tiene nombre preciso en ningún idioma. Era cerrar un círculo que había estado abierto durante décadas. Era darle a la vida algo que la vida le había prometido cuando era joven y que el tiempo y la distancia y las circunstancias habían ido aplazando, hasta que aplazarlo un año más habría sido renunciar a ello para siempre. Había llegado con lo que tenía, una pelota vieja, la mejor ropa que poseía y el peso de todos los años que había esperado ese momento. Lo que nadie en las gradas sabía todavía, lo que ni el propio hombre sabía con certeza, era que esa tarde no iba a terminar de la manera en que había imaginado, ni mejor, ni peor, diferente, de una forma que iba a cambiar algo en él que ningún partido de béisbol había cambiado nunca. El partido comenzó, Clemente jugó, y ahí estaba, en el jardín derecho, exactamente como el hombre mayor lo había imaginado durante años. El cuerpo en tensión permanente, los ojos fijos en el bateador, ese movimiento anticipatorio que los fanáticos que lo conocían bien reconocían como la señal de que ya sabía hacia dónde iba la pelota antes de que el bateador terminara de golpearla. Había algo hipnótico en verlo, algo que no se podía explicar con estadísticas, aunque las estadísticas intentaran hacerlo. El hombre mayor miraba desde su lugar en las gradas con una atención que varios de los que estaban cerca suyo notaron. No era la atención ruidosa de los fanáticos que gritan y saltan y derraman la cerveza. Era una atención quieta, profunda, casi solemne, como la de alguien que mira algo por primera y última vez simultáneamente y no quiere desperdiciar ni un segundo de esa visión. Clemente esa tarde, como documentan las crónicas de la época sobre su temporada regular, jugó de la manera en que siempre jugaba cuando el cuerpo le respondía, completamente. Corrió hacia la valla en un momento que hizo contener la respiración a media tribuna. Tomó una pelota en el aire con esa seguridad casual que tenía para los atrapados difíciles, como si el esfuerzo sobrehumano fuera, para él, simplemente parte del paseo. Al bate, mantuvo esa postura extraña y poderosa que generaciones de entrenadores le habían dicho que cambiara y que él nunca cambió, porque funcionaba exactamente como él necesitaba que funcionara. El hombre mayor en las gradas no se movió en todo el partido. No fue a buscar comida, no se paró a saludar a nadie. Estaba ahí, en esa tarde de verano de Pittsburgh, en ese estadio con olor a alimento y cerveza, viendo exactamente lo que había viajado días para ver. Y en algún momento durante ese partido, alguien sentado cerca de él se dio cuenta. Escuchó algo, una palabra quizás, un comentario. La explicación breve y sin adornos de por qué ese hombre estaba ahí ese día
¿Cuánto había tardado en llegar? ¿Qué había tenido que sortear para estar en esa butaca? La palabra empezó a moverse, así como se mueve la información en los estadios de béisbol, donde los corredores de noticias son los mismos fanáticos que de acomodador en acomodador, de fila en fila, de sección en sección, van pasando el dato hasta que llega a donde tiene que llegar. Y esa tarde llegó. No hay una versión única de cómo exactamente llegó la información a Roberto Clemente. No hay una versión única, porque las historias que se transmiten de persona a persona en los estadios de béisbol no tienen actas notariales ni reportes oficiales. Lo que hay son los hechos documentados sobre quién era Clemente y cómo respondía cuando alguien de verdad necesitaba algo de él. Y esos hechos, esos patrones de comportamiento que sus compañeros, sus biógrafos y los periodistas que lo conocieron registraron con consistencia a lo largo de 2 décadas, son suficientes para entender lo que ocurrió después. Roberto Clemente, según quienes lo conocieron, no necesitaba que nadie le explicara las obligaciones de la fama. Las conocía mejor que nadie porque las había pensado con más seriedad que la mayoría. Decía que cuando las personas pagaban por entrar al estadio, no estaban comprando solo un partido de béisbol, estaban comprando algo más difícil de nombrar, y que él, que era el objeto de esa expectativa, tenía una responsabilidad que no se terminaba cuando pitaba el árbitro. El partido terminó. La mayoría de los fanáticos empezó a moverse hacia las salidas, ese flujo humano lento y ruidoso que es la marea del fin del béisbol. Pero algunos sabían, algunos que habían escuchado la historia del hombre mayor durante el partido, se quedaron, esperaron, porque cuando algo así ocurría en el universo de Roberto Clemente, lo que venía después valía la pena esperar. El hombre mayor también esperó. Lo había esperado todo en su vida con una paciencia que los años enseñan de formas que la juventud no puede imaginar. Esperó con su pelota vieja en la mano y con esa dignidad quieta de las personas que han aprendido que pedir algo no es deshonroso si aquello que se pide es legítimo. Había viajado 3 días para estar ahí. Había gastado un dinero que probablemente no era fácil de gastar. Había hecho lo que había podido. El resto dependía de algo que estaba fuera de su control. Y entonces Clemente apareció. Lo que pasó en los siguientes minutos fue algo que los que estuvieron cerca recordarían de formas ligeramente distintas, con detalles que la memoria reconfigura con el tiempo, pero con un núcleo que todos describirían de la misma manera. Roberto Clemente no trató al hombre mayor como a un fanático, lo trató como a una persona. No fue el autógrafo en la pelota, no fue la foto, si es que hubo foto, fue otra cosa, fue el tiempo, fue la forma en que Clemente se detuvo, sin apuro, sin la impaciencia velada de quien tiene otro lugar al que ir. Fue la manera en que lo miró, con esa atención que sus compañeros de equipo describían como característica de él. Cuando Roberto Clemente te miraba, no miraba por encima de tu hombro buscando la próxima cosa. Miraba exactamente donde estabas. Para un hombre que había viajado 3 días cargando la expectativa de un encuentro que podría durar 30 segundos o no ocurrir en absoluto, ese tiempo era todo. El estadio, o al menos esa sección del estadio donde ocurrió el encuentro, quedó en silencio de una forma particular. No el silencio del vacío, sino el silencio de quienes están viendo algo y deciden instintivamente no interrumpirlo. El béisbol tiene esa capacidad extraña de producir momentos que trascienden al béisbol. Momentos en que de pronto el marcador y las estadísticas y el resultado del partido quedan suspendidos en el aire como si no tuvieran peso, y lo que queda es simplemente 2 seres humanos en un punto de contacto que ninguno de los dos olvidará.
Hubo un momento, documentado como patrón de comportamiento consistente en la vida de Clemente, en que preguntó de dónde había venido, escuchó la respuesta, y algo en su cara cambió, no dramáticamente. No era un hombre dado a los gestos grandilocuentes, pero algo cambió. Clemente había crecido en la pobreza de Carolina, Puerto Rico. Había construido sus propios guantes de cartón cuando era niño. Conocía exactamente lo que significaba sacrificar algo para obtener algo más. Conocía el costo de ese viaje de 3 días, no como abstracción, sino como realidad vivida. Y ese reconocimiento, ese espejo que la vida le ponía delante, con la regularidad de un árbitro cumplidísimo, era algo que no podía ignorar. El general manager Joe Brown lo había dicho con sencillez brutal y definitiva. Roberto Clemente no rechazaba a mucha gente, si es que rechazaba a alguien, pero lo que ocurrió esa tarde fue más que no rechazar, fue reconocer. Fue ver al hombre mayor no como un fanático anónimo en una cola de autógrafos, sino como alguien cuya historia tenía el mismo peso que cualquier otra historia. Que su viaje de 3 días era tan digno de atención como cualquier conferencia de prensa o cualquier compromiso con patrocinadores o cualquiera de las cosas que llenaban la agenda de un atleta de su nivel. Y las personas que estaban cerca, los fanáticos que se habían quedado, los que habían esperado porque algo les decía que valía la pena esperar, lo vieron. Vieron a Roberto Clemente hacer lo que Roberto Clemente siempre hacía cuando estaba en presencia de alguien que genuinamente necesitaba algo de él. Se detuvo, completamente, como si el tiempo, por ese instante, no tuviera ningún otro lugar al que ir. Hay una imagen en la memoria colectiva de Pittsburgh que no está en ningún archivo fotográfico oficial, que no tiene fecha exacta ni catalogación ni número de referencia en ninguna base de datos del béisbol. Es la imagen que existe solo en la memoria de los que estuvieron ahí. Roberto Clemente y un hombre mayor, en el borde del tiempo ordinario del estadio, en ese espacio que existe después de que el partido termina y antes de que la realidad reclame sus derechos, hablando. No es la imagen de una estrella firmando un autógrafo, es otra cosa. Es la imagen de alguien que entiende de forma visceral e irrenunciable que la grandeza no es lo que uno recibe, es lo que uno reconoce en los demás. Las gradas que quedaban llenas de ese silencio particular se rompieron. No en un grito, no en un aplauso ensordecedor, sino en algo más extraño y más poderoso. En la clase de emoción que las personas no saben del todo cómo procesar porque no la esperaban. Porque habían llegado a ver béisbol y estaban viendo otra cosa. Algo que el béisbol, en sus mejores momentos, tiene la extraña capacidad de producir. La demostración, en tiempo real, de que la manera en que un ser humano trata a otro ser humano es el único marcador que cuenta cuando el partido termina. El hombre mayor, con su pelota firmada y con algo más que una pelota firmada, salió del estadio de la misma manera en que había entrado, solo, con sus años encima, con el cuerpo que carga el peso de todas las millas recorridas, pero con una diferencia que solo él podía medir con exactitud. Había viajado 3 días para ver jugar a Roberto Clemente. Lo que no sabía, cuando empezó el viaje, era que lo más importante de ese viaje no iba a ocurrir en el campo de juego. La historia de ese encuentro viajó, como viajan las historias que no caben en las estadísticas, de boca en boca, de ciudad en ciudad, de generación en generación, porque los que estuvieron ahí la contaron, y los que la escucharon la contaron también. Y cada vez que alguien la contaba, ocurría algo curioso. No la contaban como una historia sobre un hombre famoso siendo amable con un admirador. La contaban como una historia sobre algo más difícil de nombrar, sobre el tipo de atención que un ser humano puede dar a otro, sobre lo que significa tomarse en serio la historia de alguien
que el mundo en general no se toma en serio. Roberto Clemente siguió jugando béisbol, siguió firmando autógrafos hasta que el último fanático tuviera su firma. Siguió visitando niños en hospitales en cada ciudad que el equipo visitaba. Siguió diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que los fanáticos que llegaban al estadio después de 8 horas en la fábrica merecían exactamente lo que habían pagado por recibir, y algo más. El 30 de septiembre de 1972, Roberto Clemente conectó el hit número 3000 de su carrera en el estadio Three Rivers, en Pittsburgh, ante la afición que lo había visto crecer durante 17 años. Fue el último hit de su carrera. Nadie lo sabía esa noche, nadie podía saberlo. El 31 de diciembre de 1972, a las 9:23 de la noche, Roberto Clemente abordó un avión cargado de suministros de ayuda para las víctimas del terremoto de Nicaragua, un terremoto que había destruido la ciudad de Managua 9 días antes. Clemente había organizado personalmente los esfuerzos de ayuda desde Puerto Rico, había rechazado comidas, había dormido apenas, había abierto los regalos de Navidad solo parcialmente porque no había tiempo. Subió al avión porque sabía que el régimen corrupto que gobernaba Nicaragua estaba desviando los suministros antes de que llegaran a la gente que los necesitaba. Subió porque pensó que si él iba en persona, nadie se atrevería a robar lo que llevaba. El avión se desintegró en el aire poco después del despegue. Cayó en el Océano Atlántico al norte de San Juan y nunca encontraron el cuerpo de Roberto Clemente. Tenía 38 años. Menos de 3 meses después de su muerte, la Liga Mayor de Béisbol eliminó el período de espera obligatorio de 5 años y lo ingresó al Salón de la Fama de Cooperstown por votación especial. Fue el primer jugador latino en recibir ese honor. Willie Stargell, su compañero de equipo durante años, dijo algo cuando supo la noticia de la muerte que quedó registrado en los archivos. Lo de Roberto con el esfuerzo de ayuda era típico. Siempre estaba intentando ayudar a alguien. Típico. Esa palabra pequeña y brutal que contiene todo lo que necesitas saber sobre un hombre. El mayor rival de Roberto Clemente nunca fue un lanzador zurdo con curva de primera. No fue el tiempo, aunque el tiempo siempre gana al final. No fue la segregación, ni el racismo, ni la prensa que durante años lo llamó hipocondríaco cuando su cuerpo estaba realmente destrozado por 2 décadas de béisbol al límite. Su mayor rival fue la indiferencia, la tendencia del mundo a mirar a través de las personas en lugar de mirarlas. La costumbre de reservar la atención plena para los que tienen poder y reducir a los demás a ruido de fondo. Y Clemente perdió ese combate exactamente 0 veces en su vida. El puente que cruza el río Allegheny en Pittsburgh y llega al estadio donde jugaron los Piratas lleva su nombre. El premio anual de la Liga Mayor de Béisbol al jugador que mejor combina excelencia en el campo con contribución a la comunidad lleva su nombre. Escuelas, hospitales, parques, fundaciones en Puerto Rico y en Pittsburgh llevan su nombre. La ciudad deportiva que soñó para los niños pobres de Carolina fue construida, aunque la historia de esa construcción tuvo sus propias batallas. Su hijo Roberto Jr. dijo algo que resume todo. Mi padre no hacía servicio comunitario porque era famoso. Lo hacía porque era quien era. Y quien era lo demuestra mejor que cualquier trofeo esa tarde en el estadio. Un hombre mayor con una pelota vieja. Un atleta con 18 años de grandeza en el cuerpo y la certeza absoluta de que ese hombre que había viajado 3 días valía exactamente lo mismo que cualquier persona en cualquier lugar del planeta. Nada más y nada menos. La próxima vez que estés en presencia de alguien que recorrió un camino largo para llegar hasta donde estás, alguien que invirtió lo que tenía y lo que no tenía para darte ese momento, recuerda a Roberto Clemente,
en esa tarde de Pittsburgh. Recuerda que la forma en que lo trató no fue el gesto de un hombre extraordinario, siendo generoso con los ordinarios. Fue el reconocimiento de algo que él sabía con una certeza que no necesitaba demostrar. Que nadie es ordinario, que cada persona que hace el camino merece que tú hagas el tuyo. El béisbol tiene estadísticas para casi todo, para los batazos, para los ponches, para el promedio de carreras limpias, para los jonrones, para los robos de base. No tiene estadística para la forma en que un hombre mira a otro hombre cuando el mundo no está prestando atención. No tiene número para la calidad de los 3 minutos que Roberto Clemente le dio a un anciano fanático en una tarde de verano mientras los demás ya habían salido hacia el estacionamiento. No tiene columna en ninguna tabla de récords para el efecto que esos 3 minutos tuvieron en las personas que los presenciaron y los contaron de nuevo, y los siguen contando más de 50 años después. Pero existe en la forma más real que puede existir una historia humana, en la memoria de los que estuvieron ahí y en la memoria de los que escucharon, y en la de los que ahora escuchan esto. Roberto Clemente no fue grande porque bateaba .317 en promedio de por vida. Fue grande porque cuando el partido terminaba y todos se iban, él se quedaba. Y cuando alguien había viajado 3 días para verlo, lo veía a él también. El mayor de los ídolos no es el que hace las jugadas imposibles cuando las cámaras están encendidas. Es el que sigue siendo exactamente quien es cuando las cámaras se apagan. Si esta historia te detuvo, te movió o simplemente te hizo pensar diferente sobre lo que significa la grandeza de verdad, quiero que me lo digas en los comentarios. ¿Qué crees que hace que un ídolo sea un ídolo de verdad? ¿Lo que hace en el campo o lo que hace cuando nadie está mirando? Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Hay historias como esta esperándote cada semana. Historias que el béisbol oficial decidió no contar y que alguien tiene que contar.